Quiero leer para ustedes Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Leo para ustedes la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El título del sermón en esta mañana es Doxología Final. Doxología final. El poder y la gloria de Dios en la iglesia. Doxología final. El poder y la gloria de Dios en la iglesia. Vos sois, Dios mío, un soberano ser, altísimo, perfectísimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, ocultísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo, tan estable como incomprensible, inmutable y que todo lo mudáis, nunca nuevo y nunca viejo, renováis todas las cosas y dejáis envejecer a los soberbios sin que lo reconozcan, siempre estáis en acción y siempre quieto, recogiendo y no necesitando, lleváis, llenáis y protegéis todas las cosas, las creáis y aumentáis y perfeccionáis todas, buscáis sin que os falte cosa alguna, tenéis amor y no tenéis inquietud, tenéis celos y estáis seguro, os arrepentís y no tenéis pesadumbre, os enojáis y tenéis tranquilidad, mudáis vuestras obras sin mudar de parecer. Estas son las palabras de Agustín de Hipona. Una vez recordó lo que el Señor había hecho en su vida. Esta fue la respuesta natural al obrar redentor de Dios hacia un miserable pecador. Y es que cuando los hombres echan un vistazo al pasado y recuerdan de dónde el Señor los sacó, responden con palabras de gratitud, de gozo y de alabanza. Podríamos decir que hay un valorar del presente cuando se mira al pasado y en consecuencia la doxología no se hace esperar. Del corazón arrepentido brotan las palabras más sinceras de un alma transformada por la gracia de Dios. Ahora bien, ¿quién no va a adorar a Dios después de que Él os ha hecho solamente el bien? Esa es la pregunta. Así como Agustín alabó al Señor por cuán innumerables bendiciones espirituales recibidas, Pablo, con estos dos versículos, cierra la primera parte de la carta de Efesios con una doxología. Cuando se habla de una doxología, se piensa en una palabra de alabanza dirigida al Dios Altísimo. No obstante, es mucho más que eso. Se debe analizar la causa de la doxología y se debe analizar la ocasión de la doxología. En cuanto a lo primero, la causa, la doxología se produce en respuesta a la obra majestuosa y excelsa del Santo Dios a favor de los miserables pecadores. Es una respuesta. En cuanto a lo segundo, el lugar o la ocasión que ocupa, siempre tiene lugar al final de un discurso doctrinal o teológico, que sin lugar a dudas lleva al creyente a adorar ante lo incomprensible, pero conocible del plan soberano y redentor de Dios. Adoramos lo incomprensible, pero conocible del plan soberano del Señor. Y es por eso que en las Sagradas Escrituras la doxología se encuentra en la parte final de la sección doctrinal o teológica de la carta o de las epístolas, tal cual como aparece aquí. Cierra la parte doctrinal o teológica de la carta a los Efesios
para que a partir del capítulo 4 se inicie la parte ética, práctica de la carta. Después de exponer las riquezas teológicas en estos 3 capítulos, no hay mejor manera de cerrar que con un reconocimiento del poder y de la gloria de Dios en la salvación de su pueblo. Y eso es lo que hace Pablo aquí en esta doxología. Él reconoce el poder y la gloria de Dios a favor de su iglesia y en su iglesia. Son 2 cosas, a favor de su iglesia y en su iglesia, porque el poder y la gloria de Dios se ven en su iglesia. Por esta razón, la forma como vamos a desarrollar nuestro sermón tiene que ver directamente con estas 2 palabras de reconocimiento que expone el apóstol en este pasaje. Veremos en primer lugar el reconocimiento del poder de Dios, versículo 20. El reconocimiento del poder de Dios y aquel que es poderoso, dice el versículo. Y en segundo lugar, el reconocimiento de la gloria de Dios, versículo 21. El reconocimiento de la gloria de Dios, dice el texto, a Él sea gloria en la iglesia. Así que nuestra doxología, nuestra alabanza, tiene 2 palabras de reconocimiento. Se reconoce el poder de Dios y se reconoce la gloria de Dios en nuestro pasaje. Veamos en primer lugar el reconocimiento del poder de Dios, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La doxología exalta lo incomparable del poder de Dios. Y el poder de Dios es aquella perfección de su ser por medio de la cual Dios es la causa absoluta de todas las cosas. Él es la causa absoluta de todas las cosas, es Dios. Por ende, la soberanía de Dios encuentra su expresión no solamente en la voluntad divina, sino también en la omnipotencia, es decir, en la realidad o verdad de que Dios es todopoderoso. Él hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere y cómo quiere, porque es todopoderoso. Pero su poder está dirigido porque Él ha decretado todas las cosas antes de la fundación del mundo. Él ha ordenado todas las cosas y su poder cumple lo que el Señor ha decretado u ordenado antes de la fundación del mundo. Ese es el objetivo de su poder. Y en el libro de Job, en el capítulo 9, versículo 1 al 12, encontramos una descripción magnífica del poder de Dios. Job capítulo 9, versículo 1 al 12. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él, sabio de corazón y poderoso en fuerzas, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión, las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Magnífica expresión del poder de Dios, ¿verdad? Dicho poder de Dios se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa, dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20. Y Jeremías en el capítulo 32, versículo 17 exclama: oh Señor Jehová,
he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Por un acto del poder de Dios, Él sanaba a los enfermos, Él abría los ojos de los ciegos, Él resucitaba a los muertos. Esta sencilla idea de la omnipotencia de Dios, que Él puede hacer sin esfuerzo alguno según su voluntad todo lo que quiere, es la idea más elevada de poder que pueda concebir el hombre. Y eso se puede sintetizar en la frase que aparece en Génesis capítulo 17, versículo 1, cuando dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y esas son las palabras del Señor a Abraham. Un teólogo declaró en algún momento sobre el poder de Dios: qué vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para ejecutarlos. Sin poder, su misericordia no sería más que una débil lástima, sus promesas un sonido vacío y sus amenazas un mero espantapájaros. El poder de Dios es como Él, infinito, eterno, incomprensible, no puede ser controlado, restringido ni frustrado por la criatura. Y creo que es una absoluta verdad. La inmensidad del poder de Dios es tal que no solamente se debe considerar en la creación del mundo, sino que también con su poder Él ha preservado el mundo. Y es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y este texto exalta a Cristo como sustentador y preservador de todo lo creado. Él es poderoso para crear, Él es poderoso para preservar, Él es poderoso para gobernar, Él es poderoso para juzgar, Él es poderoso para salvar. ¿Recuerdan la profecía de Zacarías? En Lucas capítulo 1, versículos 68 al 69, hablando del nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan lo que dijo Zacarías? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. El Dios Trino demostró la gloria de su poder en la salvación de los elegidos. Y es por eso que Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Y añade en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 al 24: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles ciertamente tropezadero, y para los judíos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La inmensidad del poder de Dios operando en una sola persona, Cristo, a través de un solo mensaje, el Evangelio, para cumplir un solo propósito, la redención de su pueblo, para su más grande fin, su propia gloria. Establece una relación que no se puede quebrantar entre el poder de Dios y la regeneración de todo el universo. Y eso es lo que nosotros esperamos que ocurra. Todas las cosas serán hechas nuevas por el poder de Dios. Ahora bien, lo que hace Pablo en este versículo es reconocer el poder de Dios para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, a la luz del poder de Dios no hay petición, por muy elevada que sea la petición, que Dios no pueda llevar a cabo. No hay petición tan elevada que Dios no responda, porque Dios es poderoso. ¿Y qué fue lo que Pablo pidió? Que los creyentes sean capaces
de entender la grandeza del amor de Cristo, que sean capaces de experimentar el amor de Cristo en sus propias vidas. Y por muy grande que sea este pensamiento y parezca imposible ante el poder de Dios, esta petición de Pablo es una realidad. El Señor puede hacer que su pueblo experimente su amor para con otros hermanos de manera tan real, tan vívida. Eso lo puede hacer el poder de Dios, porque puede hacer todo lo que pedimos, todo lo que pensamos y aún lo que ni siquiera hemos traído a nuestra mente. El Señor lo sabe, ¿verdad? El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Puede hacer más de lo que pedimos, más de lo que pensamos. Y la razón es porque sus expectativas son más altas que las nuestras. Y puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, porque el Dios que es poderoso es abundante, es generoso. Lo maravilloso, queridos hermanos, no es solamente esto, que Dios haga mucho más de lo que pensamos y de lo que pedimos, sino que el poder de Dios que operó en la salvación y en la resurrección de Cristo no está lejos de nosotros. Ese mismo poder está en nosotros. Está en nosotros. Mire lo que dice Pablo en la última línea del versículo 20. El poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Y la razón por la cual el poder de Dios está en nosotros es porque hemos recibido al Espíritu de Cristo, el cual mora en nosotros. Así lo dijo Lucas en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es por esta misma razón que todo creyente, así esté pasando un momento de escasez o un momento de abundancia, un momento de aflicción, un momento de alegría, un momento de tristeza, un momento de gozo, cualquiera sea el momento que esté pasando un creyente, por el poder de Dios que actúa en nosotros, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el poder de Dios opera en nosotros. Esa es la razón. Pablo reconoce el poder de Dios, pero al mismo tiempo reconoce el poder de Dios en nosotros. Eso es lo que está ocurriendo acá. Sin embargo, no solamente la doxología comprende una palabra de poder, de reconocimiento del poder, sino que la doxología tiene una palabra de reconocimiento de la gloria de Dios. Miren el versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro segundo encabezado: reconocimiento de la gloria de Dios. Con estas palabras, literalmente Pablo cierra su doxología. A Dios le corresponde toda la gloria, no a Pablo, no a la iglesia de Éfeso. A Dios le corresponde toda la gloria. La gloria de Dios está en su iglesia porque se ha manifestado a través de su iglesia. Y ha sido de tal manera reflejada que aún los mismos ángeles, los seres angélicos, se han convertido en testigos de la multiforme gracia de Dios en la salvación de su pueblo. Pero esta gloria que se le da solo a Dios se hace a través de Cristo Jesús. ¿Notaron el versículo? A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. No es sin Cristo, es en Cristo Jesús. Y la pregunta que podemos hacer es ¿por qué? ¿Por qué es en Cristo? Bueno, porque la iglesia solo es posible en Cristo Jesús. O sea, sin Cristo no tendríamos iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la plenitud de la iglesia, el cual llena la iglesia. Porque en Jesucristo está la gloria de la divinidad. En Él está toda la plenitud de la deidad, como lo dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo ha manifestado la gloria de Dios. ¿Y a quién tenemos nosotros por su Espíritu en nuestro corazón? A Cristo.
Y gracias a la obra de quién podemos hablar de iglesia, gracias a Cristo. Mis hermanos, ¿cómo no reconocer la gloria de aquel que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿Cómo no reconocer la gloria de aquel que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? A aquel que nos predestinó para adoptarnos hijos suyos, a aquel que nos redimió por su sangre y perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia, a aquel que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, a aquel que nos dio herencia juntamente con Cristo, nuestro hermano mayor, a aquel que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, garantizando así nuestra salvación. ¿Cómo no reconocerle a Él la gloria? Si nos ha dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ha alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para conocer la esperanza y la supereminente grandeza de su poder. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue rico en misericordia y en gracia para hacernos sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo depositarios de regalos preciosos como la fe y el arrepentimiento. Nos hizo hechura suya, creados en Dios para buenas obras. ¿Cómo no reconocerle a Él toda la gloria? Realmente quedaríamos cortos, ¿verdad? Quedaríamos cortos si cuando estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, Él nos dio esperanza, acercándonos por la sangre de Cristo y derribando la pared intermedia de separación, creando un nuevo hombre mediante la cruz, reconciliándonos con Dios en un solo cuerpo. Eso lo hizo Él. Nos dio entrada por su Espíritu al Padre. Y ahora, mis hermanos, no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos miembros de la familia de Dios, coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esos somos hoy. Y solo así, tener seguridad. Miren, tenemos seguridad, tenemos acceso, tenemos confianza para entrar en su presencia, donde somos fortalecidos con su poder, arraigados en amor, capaces de conocer el amor de Cristo. ¿Y saben para qué? Para no desmayar a causa de nuestras tribulaciones. Por esto y muchas otras cosas más, Pablo dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dos palabras: poder y gloria. Él es poderoso y Él es digno de recibir la gloria, pero su poder opera en nosotros y su gloria se ha reflejado o manifestado en nosotros también. Y es una maravilla, mis hermanos. Cerrar esta primera parte de la carta, que es doctrinal, teológica, con una doxología, creo que cumple el propósito del apóstol Pablo. ¿Hay algo más que pueda llenar nuestro corazón de alabanza que saber todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Hay algo más que pueda llenar nuestras bocas de alabanza, de gratitud y de adoración? ¿Por qué la iglesia carece de alabanza? Porque por momentos olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y el no darle al Señor el reconocimiento de su poder y de su gloria refleja un corazón ingrato. Hay ingratitud. Y esto no se refiere simplemente a que podamos cantar en voz alta, que creo que hace parte de la alabanza, cantar congregacionalmente, sino que también tiene que ver con todas las áreas de nuestras vidas. Donde quiera que nos encontremos, debemos tener o llenar nuestras bocas de alabanza. Las palabras de alabanza y de gratitud nos deben acompañar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El vocabulario,
la comunicación verbal de un creyente debe ser distinta a la de un no creyente. Mientras el no creyente se queja todo el día, se enoja porque sale el sol o porque llueve, el verdadero creyente alaba a Dios por todo, por todo. Por eso, y como lo dije en la introducción de este sermón, cuán necesario es echar una mirada al pasado para valorar nuestro presente y recordar lo que el Señor ha hecho. Todo lo que el Señor ha hecho está en estos 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios. Y saben, mis hermanos, no podemos pretender comprenderlo todo, pero sí se nos ha dado a conocer. De allí que adoramos al Señor ante lo incomprensible de su plan, pero al mismo tiempo adoramos al Señor porque su plan es conocible en parte para nosotros hoy. Y es un privilegio que tenemos del Señor. Él es poderoso y a Él sea toda la gloria. Si aquí hay una persona nueva, querido amigo, ese es el Señor de las Escrituras. Yo no sé cuál es el Dios que se te ha predicado. No sé de cuál Salvador se te ha hablado. Pero el Salvador que aparece en las Escrituras es todopoderoso. Y Él es digno de la gloria. Y su gloria no la comparte con nadie. Es de Él. Querido amigo, tu más grande pecado es pensar, creerte como si tú fueras Dios, digno de recibir algo que a ti no te corresponde. Y esa es la manera como has vivido todos estos días. Haces lo que quieres, desobedeciendo la palabra del Señor, sin importarte el futuro, lo que va a ser de ti después de que mueras, porque muy en el fondo crees que tienes el control y crees que eres Dios. Pero eso a ti no te corresponde, querido amigo. Tú simplemente eres una criatura de Dios. Y como criatura le debes a Él toda la gloria. Pero puedes empezar viniendo a Cristo, reconociendo al Señor de gloria que es Cristo, con un corazón agradecido, con una vida consciente de su pecado y de su maldad. Y solamente cuando vengas a Cristo y conozcas al Señor de la gloria, entonces podrás decir juntamente con nosotros: el Señor es poderoso y a Él sea toda la gloria. Demos gracias al Señor. Señor, en el nombre de tu unigénito Hijo te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos 2 cosas, básicamente 2 cosas: tu poder y tu gloria. Tú eres poderoso para salvar, por ende, a ti sea dada toda la gloria. Señor, queremos ser vasos, queremos ser instrumentos en los cuales se vea reflejado tu poder y los cuales vivan con un solo propósito en sus vidas, para tu gloria. Señor, perdónanos por las veces que no hemos vivido nuestras vidas cristianas con ese propósito de darte a ti la gloria. No porque la necesites, sino porque es nuestro deber como cristianos reflejar esa gloria en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, y te ruego que tengas misericordia de alguna persona que está aquí por primera vez, que pueda venir a ti en arrepentimiento y unirse a nosotros, a esta congregación, en una palabra de reconocimiento del poder de Dios y en una palabra de reconocimiento de la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.